onda, Maynor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo. Sí, y el día de hoy en un formato iceberg con un tema que a la gente le encanta y a nosotros también. Oye, nunca antes, mejor dicho, un iceberg. Hoy. Así es. Oye, sí, definitivamente estamos siendo muy redundantes en este episodio. Porque como habrán visto en el título de este video, vamos a hablar de los misterios de la Antártida nuevamente. Sí. Hace mucho tiempo hicimos un episodio relacionado a esto y la verdad es que también, como lo dijimos en el iceberg de Enoch, muchos de ustedes nos conocieron por ese video. Sí, de hecho, antes de empezar a grabar estábamos platicando un poquito que realmente la Antártida solamente la hemos tratado una vez. Una sola vez. Y para toda la cantidad de misterios se me hacen muy poquitas. La verdad es que sí. Es un poquito complicado, obviamente como los temas que derivan de un misterio que es de un lugar remoto en concreto. El hecho de poder abordar esas investigaciones a fondo, pero afortunadamente el día de hoy hemos podido dar con ciertos datos que para aquellos que vieron aquel episodio o tal vez que no lo han visto, no pasa nada, porque hoy vamos a abordar cosas nuevas, cosas pues que son investigaciones que a lo largo del tiempo se han indagado, pero no se ha resuelto demasiado de esto. No, sí, la Antártida sigue igual de hermética y cerrada que la última vez que sacamos capítulo de la Antártida. Sin embargo, quiero nada más adelantarle a las personas que yo traigo por ahí un nivel que parece ser de algo más reciente, o sea, una noticia muy reciente. A lo mejor algunas personas ya lo saben. Sí. O ya se lo estarán oliendo por ahí. Fíjate que bueno, también spoiler por ahí que traigo, es que también en relación a investigaciones que hemos hecho, o bueno, divulgación que hemos hecho más que nada, porque la investigación ya está hecha. Sí, exacto. Yo también traigo información nueva acerca de casos que hemos mencionado bastante. Ay, qué emoción, güey. Así que bueno, quédense hasta el final, porque como saben, en los icebergs vamos descendiendo hasta lo más oscuro. Sí, señor. Y para aquellos que son nuevos o nuevas en este canal, los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me pueden seguir como Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y el buen Mikey Mike que va a estar atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Oigan, y por favor, de verdad, suscríbanse. Porque el otro día vi una encuestita ahí, una gráfica que no me gustó para nada. No, porque no le dan al botón de suscribir. No le dan. Pero ven los videos. El 89% de las personas. Y ya vi que tú estás viendo todos los videos y no estás suscrito. Ya vimos. Bueno, empezamos con el nivel 1 de este iceberg. Nivel 1. En el nivel 1 yo te tengo algo muy especial en mi corazón porque es una temática que ha estado en diversos episodios de Emisiones Podcast y de hecho ha sido gran parte de muchas teorías que hemos tenido. Yo quisiera hablar de 2 cosas. Número 1, de Richard Byrd. Y número 2, de lo que descubrió y de las 2 vertientes de su historia, ¿no? Bien. Bueno, hay 2 maneras de abordar este tema. Número 1, pues que Richard Byrd pues es una persona oficial que investigó la Antártida para diversas cosas, ¿no? Es un almirante. Sí. Una persona que tiene las credenciales, tuvo las credenciales necesarias para adentrarse en lugares remotos de la Antártida y de verdad que si alguien pudo haber descubierto algo fue este señor. A finales de los 40, cuando la Segunda Mundial estaba terminando, la paranoia del contexto del conflicto frío apenas estaba comenzando y Byrd ya no solamente era un piloto, sino que también era una persona reconocida a nivel, pues, por lo menos de su nación. Tenía el rango, la fama, los contactos y sobre todo tenía el permiso de perderse en la Antártida si él lo quisiera. Ok. Una expedición. Podría hacer lo que él quisiera. Son pocas las personas que tienen el derecho a hacer una expedición en la Antártida. Hoy en día hay ciertas que nos los han puesto en los comentarios, sobre todo las personas de Argentina, que les mandamos un saludo, que por allá sí hay una temporada donde ellos pueden visitar de manera turística. Aunque es un poco trampa, ¿eh? Sí. O sea, porque entiendo esa parte que ir a la Antártida sí es cierto que ya no es tan difícil como hace muchos años. Sin embargo, tampoco es que vayan a la Antártida. Claro, hay lugares que son tan remotos y tan complicados que de verdad se salen pues de las guías turísticas, ahí sí. Y bueno, en esta versión de la historia, donde es una persona oficial, él pues realiza diversos vuelos de reconocimiento sobre el polo y en medio de este clima que podría ser demasiado inestable, con un avión equipado con cámaras y un montón de artefactos que pues sirven sobre todo para tantear el terreno, aparece pues una crónica de sus visitas, ¿no?
despega desde la base a un mundo reducido con una aguja que marca el norte, una línea recta de hielo infinito y un horizonte donde todo es blanco y gris. Al principio todo parece ser reconocible. Turbulencias, ráfagas, pequeñas grietas que se ven como cicatrices en el hielo, pero después, según un diario perdido que aparece, dicen que escribe algo que se sale totalmente ahora sí de esta crónica oficial. La brújula se vuelve loca, la aguja empieza a girar y girar, y los instrumentos magnéticos marcan valores que no tienen absoluto sentido. Y en ese momento el avión, como si una fuerza lo llevara, cae hacia un lugar. Byrd nota que la luz empieza a cambiar y se da cuenta de repente que está en un lugar que no coincide con este espacio helado donde estaba previamente, sino un tipo de fauna, de vida distinta a la que se podría avistar en la Antártida. Sí, un ecosistema completamente nuevo. Completamente. Pero al principio, pues, él piensa, ¿no? Pues, evidentemente estoy alucinando o Claro, estoy... ya me morí, ¿no? Acabo de tener un accidente y estoy soñando. Pero el diario dice que Byrd, en vez de tomar, pues, rienda a la vuelta, decide emprender y continuar el camino. Y ver de qué se trataba esto donde estaba adentrándose. Y es ahí cuando empieza a distinguir que hay tierra, que no es tierra rocosa propiamente, sino que son valles verdes, valles muy vivos, donde ella empieza a distinguir una especie de selva o un ambiente tropical extraño, y los indicadores de la temperatura suben bastante, como si se tratara de que está en un lugar así, de este tipo, una selva. Tropicalones, ¿no? Sí. Incluso algunos lo dicen que, pues, alguna especie de entre bosque y selva, ¿no? Porque realmente no era nada conocido. Y en su mente, pues, empezaron la serie de explicaciones que describe en su diario. Tal vez dice, me encuentro en islas desconocidas, o tal vez un error de navegación de kilómetros. Es ahí donde no entiende lo que está pasando, y en esa navegación es donde empieza a detectar, más allá de este contexto selvático, que unas aeronaves se encuentran por la zona, pero estas aeronaves son discoidales, unas aeronaves silenciosas, como al estilo totalmente de la ufología, de los Unos ovnis. platillos voladores. Platillos voladores. Obviamente que los ve y él se queda totalmente pasmado y dice, ¿qué es esto, no? Él nunca había visto un ovni antes. Nota que estos de alguna forma lo empiezan a acompañar, y de alguna manera él se siente guiado en este entorno mientras intenta aterrizar la nave por completo. Y llega como si con el magnetismo de las otras naves hacia otro lugar que parece ser una base. Una base donde sí aterrizan estas naves discoidales. En ese lugar, Byrd describe siempre, en esta versión secreta de su diario, una especie de cúpulas brillantes como torres suaves, estructuras translúcidas que parecen ser como un estilo de ciudadela en este lugar. Y obviamente él ahí se queda pasmado y dice, esto es, pues, es otro mundo, ¿no? Pero, a ver, una pregunta. ¿Esto está pasando por arriba de la Antártida, tal cual? ¿Sí? Esto pasa por debajo de la Antártida. Ok. Esto pasa por, de hecho, se dice que por el polo, directamente donde desciende. La cosa es que es muy extraño porque, bueno, hay muchas versiones que hablan de que realmente en la Antártida existen cavidades subterráneas a raíz de cuevas, que se piensa que tal vez en una de estas es donde realmente Byrd entró con su avión, una gran cueva de la Antártida. Imagínate, güey.
Y podría tener más sentido si lo pensamos así, ¿no? Tal vez no pensarlo como esta tierra como que luego los esotéricos empiezan a interpretar como Agartha, Sí. sino más bien como un lugar que es una cavidad, pues no subterránea propiamente, pero sí una cavidad que da hacia otro espacio totalmente distinto al que se ve en la Antártida, como un Sí. tipo de cúpula de protección del ambiente antártico. Pero bueno, ya cuando llega a este lugar donde está la ciudadela, los habitantes de este lugar se manifiestan frente a él. Obviamente no son monstruos, no son criaturas extrañas, son descritos como altos de facciones delicadas, ojos muy claros y una mezcla entre algo humano y algo que parece más como estos seres que sí, yo pensaría que son más tipo grises, como un tipo de híbrido entre gris y humano, ¿no? Pero alto. Porque los describen con unos ojos extremadamente grandes, altos, rubios, entre nórdico y gris. Así yo los entiendo. Sin embargo, no dicen ninguna de las dos, ¿no? Simplemente describe estos seres como seres distintos a los humanos, pero parecidos. Pero evidentemente con rasgos físicos superiores. Además de todo esto, cuando hablan, no hablan de una manera normal, lo hacen de manera telepática también. Y le comunican a él, bueno, el primero que pues intercede ante su llegada, es una entidad que se nombra a sí mismo como el maestro. Y Byrd, pues así lo describe en su diario. El maestro le habla de muchísimas cosas que tienen que ver con la Tierra y le explica por qué ellos no viven de aquel lado. Dice que pues la humanidad está al borde del colapso y pues de hecho no era tan falso porque realmente había pasado el contexto del conflicto de la Segunda Mundial. Ajá. Habla de este tema de las explosiones nucleares. Voy a ser muy cuidadoso con esto porque ya saben que luego no podemos decir muchas palabras, pero en esencia lo que el maestro le explica es que ellos no viven en esta parte porque realmente ellos se protegen de ese mundo, como aquellos ciudadanos de Telos, los lemurianos, estos que se describen en estos contextos más míticos, ¿no? Pero Byrd los describe como no eran seres tan mágicos, eran seres orgánicos reales, no eran monstruos, no eran criaturas míticas, eran humanos o humanoides o algo así, que se resguardaron en este lugar, que era prácticamente un mundo alterno al nuestro. Y no querían conquistar nada, no querían rebelarse, quieren que todo este organismo de la Tierra en algún momento se recupere y se vuelva a limpiar y vuelva a ser lo que en algún momento fue, cuando ellos podían vivir en la superficie también. En ese momento, pues Byrd con este mensaje, básicamente, pues es el único que tiene este contacto, por lo menos en la historia de un oficial, de una persona seria. Sí. Y es así como le dicen, es que ustedes no son los dueños del planeta, son huéspedes problemáticos. Byrd obviamente recibe este mensaje con calma, con paz, les da la mano y así mismo lo escoltan a su avión y le piden de alguna manera que él conserve este mensaje, regresan, lo escoltan hacia la salida y pues él vuelve. Ok. En este pues contexto, obviamente, que Byrd regresa y evidentemente siendo una persona tan seria y tan renombrada como un almirante, Richard Byrd, ya para él sería imposible ponerse a divulgar acerca de la ufología en el año 47, cuando pasa todo esto. Obviamente que hubo personas que hablaron con él en algún momento y Byrd se dice que sí habló de este tema. Sin embargo, lo único que se sabe o la única constancia que se tiene realmente, porque no hay una declaración oficial, no existe esto que pasa en otras situaciones, es estas cartas que aparecen en su diario, que más que unas cartas es una bitácora personal. Uy, a ver, tengo que confesar, Minor, que este caso a mí me fascina muchísimo, el caso de Richard Byrd, porque de alguna manera legitimiza todo lo que se había contado antes de una mítica tierra hueca, de lo que se ve adentro de todo esto, y además explica una expedición que hizo Estados Unidos hacia precisamente la Antártida. Y me gusta porque tu nivel 1 va a coincidir perfectamente con mi nivel 1 también. Ok. Porque antes de que pasara todo lo del almirante Richard Byrd, todo el tema de la Antártida y el misterio de las bases secretas o de los digamos, portales de polo Claro. a polo y todas estas cosas, eran solamente
tema de los esoterismo, ¿no? Así es. Tenemos a Elena Blavatsky por ahí hablando de esto, de una Agartha, los lemurianos, todo esto que mencionabas, Claro. todo se trataba como filosofía. Sí. Llega el almirante Richard Byrd y incluso, o sea, años después, ya que se publican estas cartas o salen a la luz, porque no es inmediato, ¿verdad? No. No es inmediato cuando salen estos diarios, pues como que legitimizan. Pues hay otro evento también militarizado que de hecho dicen algunas personas que la expedición esta que hace Richard Byrd, Sí. que es High Jump, ¿verdad? Así es. High Jump supuestamente pues era una movilización muy grande de personas a la Antártida. Una operación Una militar. operación muy, muy grande que creo que eran unas 20,000 o 2,000 personas. Yo sé que es mucho rango, Sí. pero recuerdo que era un 2 por ahí. 2,000 o 20,000, no recuerdo cuántas personas fueron para allá. Pero supuestamente la coartada era para entrenarse a ellos como nación ante climas extremos, ¿no? Así La es. Antártida, bueno, presume ser el desierto más grande del mundo. Desierto gélido, por supuesto. Sí. Entonces, las condiciones de ahí rondan entre los 40 grados menos cero, etcétera, Hasta 80, creo. hasta 80. Menos 80 ¿Qué huele? grados. Entonces, Sí. imagínense esas condiciones. Supuestamente, la coartada de Estados Unidos era entrenar a estos soldados para un presunto, digamos, tercer conflicto bélico mundial contra sus enemigos de aquel entonces, la Unión Soviética. Claro. Esa era la coartada oficial, ¿no? Sí. Hay dos como caminos. El primer, digamos, camino que supuestamente iba a ser para esto era precisamente encontrar esas entradas a la Tierra Hueca, que Claro. se supone que Richard Byrd descubrió. Pero Sí. había otro camino. Ujú. Y es que parece que Estados Unidos estaba buscando algo más. Estaban buscando una base que es la base 211. No sé si te había tocado escuchar de esta, pues, ¿no? No estoy seguro, la verdad. Creo Mira, que no. La historia comienza antes del segundo conflicto mundial, ¿no? Ujú. Cuando la maquinaria científica y esotérica del Reich, ¿ya te acuerdas Ujú. de Adolfo y todo su séquito de amigos que estaban buscando como cosas míticas, objetos Sí. míticos, Es el legendarios? Anenerve, ¿no? Y todo El eso. Anenerve al mando de Heinrich Himmler. Esos señores pues buscaban lugares inaccesibles para experimentos a largo plazo, pues ahora sí que lejos del espionaje británico y soviético. En 1938, previo a la explosión, a aquella invasión a Polonia que desató la Segunda Mundial, hubo una expedición que fue comandada por un señor llamado Alfred Richter, que zarpó rumbo al continente blanco, que es como así se le conoce también a la Antártida. La idea también era mapear y además reclamar el territorio de la Antártida para Alemania. Sí. Entonces, eso también era la coartada, digamos, ¿no? Ujú. Había también otro objetivo que era más privado. Sí. Decían que ellos querían localizar zonas geométricas, o sea, unas cuevas naturales o entradas a cavernas donde pudieran establecer ahí una base permanente, Ujú. en dado caso de que la Alemania de Adolfo cayera. Ok. Bueno, esta no era una misión científica, era una misión básicamente como estratégica. Un último as sobre la manga, ¿no? Ujú. Bajo la manga, perdón. El área donde se centraron estos vuelos alemanes recibió el nombre del Neuschwanstein, Ujú. que aquí lo podemos ver, ¿no? Lo fascinante es lo innecesario que fue llegar ahí. ¿Por Sí. qué invertir recursos en Sí. una zona sin ningún tipo de valor militar, Sí. sin rutas, Claro. sin prácticamente nada? Una localidad infértil además, ¿no? O sea, muy, muy, muy infértil. Los relatos de la tripulación mencionaban que en ese lugar había unos valles templados, lo cual es, bueno, imposible. Sí. Aguas que estaban libres de hielo y grandes cavidades donde el viento corría cálido por ahí. Para Ujú. los historiadores, todo esto que les estoy diciendo es solamente una exageración. Para los conspiranoicos, No me ¿cómo? gusta. ¿Cómo? No me gusta que les digan así porque Hay que- luego. hay que ser justos, ¿no? Para los conspiranoicos, sí, bueno, lo que dices es verdad, porque muchos conspiranoicos históricos terminaron teniendo la razón. Ajá. Pero bueno, algunos dicen que estos eran indicios de chimeneas geotérmicas conectadas a un mundo subglacial. Ajá. Es aquí donde aparece por primera vez el nombre de la base 211. Sí. Un código, algunos lo describen como ambiguo, como siniestro, pero
realmente nunca fue explicado en los documentos oficiales. Pero esta base 211, está presente en informes que sobrevivieron a la caída del muro de Berlín. Entonces, podemos asumir que la base 211, por lo menos como registro, existió, ¿no? Cuando el conflicto bélico comenzó a torcerse, las rutas marítimas hacia el sur se volvieron más frecuentes, y esto también ya lo hemos hablado antes. Varios barcos y varios submarinos partieron de Europa y recalaron acá. A Argentina y todo esto, a esta flota fantasma que le dicen, ¿no? De Adolfo. Sí. Estos fueron registrados navegando hacia el Atlántico Sur, incluso después ya de la rendición de Alemania, y los aliados interceptaron varios mensajes que hablaban de unos envíos especiales, de un material clasificado. Incluso esta es la parte como más, la etiqueta que más me hizo a mí pensar, porque había una que decía personal prioritario. Sabemos perfectamente que muchos de esos submarinos fueron interceptados o esas embarcaciones fueron interceptadas en Argentina, y que después todos esos científicos participaron en un proyecto de Estados Unidos llamado el Paperclip, que eran estos científicos nacionales socialistas alemanes que luego trabajarían para formar estas nuevas tecnologías del nuevo bloque ganador, ¿no? Algunos de hecho incluso de estos científicos participaron directamente en la NASA, etcétera, ¿no? Aquí empieza lo verdaderamente polémico, porque ¿qué transportaban? ¿A quiénes transportaban? ¿Y por qué algunos de estas embarcaciones no pararon en Argentina, sino en la Antártida? Los archivos navales desclasificados de Estados Unidos contienen unas anotaciones que son, por lo poco, desconcertantes, ¿no? Barcos que debieron hundirse o rendirse desaparecieron del mapa. Cuando reaparecieron, lo hicieron vacíos o con tripulaciones reducidas, ¿no? Tras 1945, pues varios oficiales nacionales socialistas que fueron capturados, pues lo que les digo, fueron parte también de proyectos secretos de Estados Unidos. Muchos historiadores consideran estas declaraciones como reales. La Marina abrió varias investigaciones sobre la posibilidad de una base en la Antártida. Esta base 211, de la que se habla apenas en un documento de Berlín, parece que fue real. Parece que sí hubo o sí hay una base en la Antártida de Alemania. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, de entrada, lo que pasa con Richard Byrd y esta operación High Jump se supone que fue una forma de tratar de encontrarlos, porque y mira, aquí está el dato, ahorita les dije 2,000, fueron 4,700 hombres los que fueron con Richard Byrd a la Antártida, entre portaaviones, submarinos, aviones, helicópteros, equipamiento militar, un montón de cosas, ¿no? Una misión de alto grado militar. Esta misión debería haber durado 6 meses, pero después de lo que le pasó a Richard Byrd, se supone que a las 6 semanas se regresaron todos, porque hay unas bajas ahí en la operación High Jump. La explicación oficial pues fue eso: mal clima, fallas logísticas, etcétera, ¿no? Aparte de lo que Richard Byrd dijo de los diarios que ahorita nos mencionaste, él también afirmó en una entrevista en Chile que Estados Unidos debía prepararse contra un enemigo capaz de volar de polo a polo. Y esta parte es bien, bien importante, porque se supone que el High Jump, incluso en el nombre está, ¿no? High Jump. Ellos querían encontrar esta entrada a la Tierra Hueca, pero no tal cual a la Tierra Hueca, sino querían encontrar una entrada que los mandara del polo sur al polo norte. ¿Por qué ellos creían que esto existía? Bueno, porque la base 211 alemana se supone que ya la había descubierto. Entonces esa parte es como muy interesante. La teoría ahora sí que más extrema que existe de esto es que una fracción del Tercer Reich, escapó al sur, llevándose científicos, prototipos de cosas muy, muy extrañas, porque también sabemos de estos experimentos medio mágicos también que tuvo Alemania. Bueno, se dice que allá se desarrollaron y que allá sí se lograron como concretar. Muy loco. Yo creo que podría ser también una explicación de esa tecnología de origen no humano, entre comillas lo voy a decir. Sí, en realidad tal vez es atribuida más bien a estos objetos discoidales, incluso los que llega a ver
Richard Byrd, Ujú. probablemente y se debían a que Alemania ya había Pero pasado te por fijas ahí. qué aterrador suena esa idea. Pensar que esa Alemania, porque hoy Alemania es otra cosa, ¿eh? O sea, hoy Alemania es una potencia mundial indiscutible en tecnología y economía, y me atrevería a decir que en humanismo también, ¿no, güey? Pero esa Alemania, que se supone que está en la Antártida y que se supone que terminó de desarrollarse en tecnología, pues no está tan padre que ellos tengan esa tecnología, Y es que ¿no? tal vez ya no se trata ni siquiera de una potencia mundial o de un país, no de una nación, sino más bien de un grupo reducido de personas que poseen ese tipo de tecnología. Mira, yo por lo general, este tipo de teorías que hablan de una escapada de Adolfo Ujú, hacia el sur, que es algo que se ha hablado muchísimo. Muchos dicen que terminó en Argentina, ujú. otros que sí, que terminó en la Antártida, pero hay un lugar que ya también tenemos un capítulo de él, y no voy a explicar nada de este lugar, solamente les quiero recordar de la isla Friendship. Ujú, En la isla Friendship también pudo haber sido que una facción de Alemania haya caído ahí. claro, Pero sí, eso ya no lo sabemos, ¿no? sí. Tal vez para otro episodio lo Sí, dejemos. sí, porque puta. Pero bueno, pasemos al nivel 2 de este Venga, iceberg. venga. En este nivel, de hecho, te tengo también una continuación. Pero no es una continuación, es que realmente es un hecho que pasa a raíz de que Richard Byrd existió en algún momento. Ujú. Bueno, hay un lugar que gracias a, bueno, a todos los hallazgos de Richard, pues empezó a existir en la Antártida, que es la estación Byrd. Ah, no sabía que había una estación en Hay su una estación nombre, Byrd. güey. Ahí, en Wow. 1965, pues un joven científico llamado Carl Carl. Robert Ditch, así se apellida, que no era un explorador propiamente, tampoco era almirante como Byrd. Era una persona que más que nada pues era un científico de escritorio, una persona que pues indagaba acerca de diversas cosas de estudios en la Antártida, que principalmente ahí se investiga mucho tema que es del espacio, ¿no? Eso es algo que Oh. mucha gente no sabe, pero de hecho él era físico de la ionosfera, o sea, realmente era su especialidad. Ok, Y es ok. ahí donde de hecho mucho de esto se estudia. Básicamente ese señor pues era una persona que no era un experto explorador, y esto es muy importante decirlo porque lo que le pasó es algo que hasta la fecha no se sabe exactamente qué fue. Oh, güey. Pues calculando sus números y estudiando los radios y las ondas, estudiando las frecuencias de este lugar, le asignan un lugar de trabajo apartado del complejo principal, un lugar que se llama Radio Noise Building, que es un edificio pequeño, aislado, levantado en medio de la nada para alejar los instrumentos del ruido eléctrico, para que él pudiera tener, digamos, una mejor recepción de todas aquellas anomalías que llegara a detectar con esos aparatos. Para llegar ahí se necesitaban caminar casi 2 kilómetros sobre la nieve, siguiendo un camino marcado, y él pues pasaba constantemente de la base principal a este edificio donde hacían las emisiones o las recepciones de radio, ¿no? Ok. Muchas noches Carl iba solo y pasaba así como cotidianamente, ¿no? Ya era algo que para él era normal y nunca había pasado absolutamente nada malo. Lo que hacía en este lugar propiamente, o bueno, cuando él detectaba muchísimas cosas, oficialmente lo que mide es el ruido, o sea, aquello que suena en la Antártida. Y esto podría darle como ciertas mediciones destacables y mediciones para la ionosfera. Son variaciones que vienen en el plasma que envuelve el planeta. Ujú. Pero bueno, el punto aquí de todo esto, más allá del estudio que él llevaba, era que el 8 de mayo, es cuando pasan los hechos, el 8 de mayo de 1965, Carl sale de la Radio Noise para regresar al complejo principal. Afuera, la Antártida se encontraba de una forma que dicen pues de mal humor, porque A la bestia, qué es- terror. se pone bravo, ¿no? El tema ahí es que se ponen las Vientos ventiscas muy fríos. fuertes, vientos súper fuertes, visibilidad casi nula, es decir, no puedes ver a más de 2 metros de ti, y eso de verdad que es una locura. Ujú. Por seguridad ese día, pues decide poner una cuerda a lo largo del trayecto para... Irla siguiendo. Exacto, son líneas guía, ¿no? Así les llaman Ujú. también.
es literalmente o líneas de vida también les llaman, porque literalmente es lo que te salva la vida. Entonces Sí. así les llaman. Por alguna extraña razón, aquel día Carl no llega. Cuando sus compañeros se dan cuenta de que no ha regresado, salen a buscarlo, siguen la cuerda, gritan su nombre y no hay respuesta. Entonces encuentran algo que estaba distinto, o algo raro por lo menos. Ven unas huellas que dicen, no pudo haber sido otra persona que no fuera Carl. Claro. Eran las huellas que seguían ese camino. Pero la cosa se puso muy extraña, porque conforme empezaron a avanzar y empezaron a ver hasta dónde habían terminado las huellas, resulta que las huellas en algún punto como que ahí se quedaron. No entra a ningún lugar, no hay ningún lago o agujero, una fisura en el lugar que les hiciera pensar que Carl cayó por ahí. Simplemente parecía que algo se lo había llevado por arriba. Y no es exageración. O sea, realmente Sí. el tema, o bueno, y por lo menos de hecho como el estudio que se hizo para indagar acerca de cómo terminó, porque para empezar a recuperar cuerpos en la Antártida es una locura. Solamente dice eso el informe. O sea, desapareció. Hasta ahí llegaron sus huellas. Ay, no. Los qué rescatistas llegaron hasta ahí sin ver ningún borde de grieta, ni ningún cuerpo, ni rastro de líquido vital. No había tampoco un montículo sospechoso de nieve donde horror. podría ya ser el cuerpo de Carl, o por lo menos algo de un instrumento que él tuviera, ¿no? Simplemente pues estaban estas pisadas hasta ahí. Buscaron durante días, formaron cadenas humanas, tiraron lanzas, bengalas, encienden focos, hicieron de todo para ver si él incluso llegaba a ver algo y podría detectar nuevamente para poder regresar. Pero Carl nunca regresó. Y extraoficialmente se dijo que pues él mismo se quitó la vida. Ok, pero ¿cómo, no? Sí. ¿Y dónde está? Sí. La cosa extraoficial es porque se dice, es que no hay explicación más que él haya decidido desaparecer. O sea, que él mismo haya plantado eso. La otra, se dice que se desorientó y se alejó sin querer, pero deja la explicación a medias porque las huellas terminan en un lugar. Sí. La otra, se cayó en lo que se conoce en la Antártida como las grietas ocultas. Uy, sí, infinitas, ¿verdad? Sí, que no se sabe hasta dónde llegan. Regularmente terminan en lagos que están gélidos y pues pudo haber ahí ya fallecido. Pero obviamente las teorías que más nos gustan o nos atraen y que nos traen incluso más sentido en este caso. La verdad es que sí, ¿eh? Es que el tipo fue llevado por una nave extraterrestre. Fue absorbido por alguna abertura de algo, por una energía, o incluso si quieren un portal ahí en la Antártida que no estaba evidentemente físico. Es que realmente las cosas que ocurren en la Antártida son medidas tan científicamente, y son científicos los que están ahí, que a veces es hasta ridículo las explicaciones que te dan acerca de estos casos, pues. Sin duda. Y pues bueno, el hecho es tan extraordinario que necesita también pues razones extraordinarias. Definitivamente, más en un lugar que las anomalías son posibles. Bueno, resulta que años después, en 1971, la estación de McMurdo recibió una transmisión de radio, y es aquí donde se pone más extraño, porque habla una voz afirmando que él era Carl. Pero la cosa es que cuando este tipo se comunica y se identifica como Carl, empiezan a tener un poco de interferencia, e incluso él mismo se alcanza a escuchar y él alcanza a decir que está en el hielo, que necesita ayuda, que manden a alguien. Pero lamentablemente, como esta transmisión no fue por una transmisión que fue localizada y tampoco recibida como en un momento que se esperaba para poder grabarla, no existe la cinta. Pero lo que se sabe es que esa fue la última vez que se supo algo de él. Pero imagínense, porque realmente este hecho no tiene ningún sentido. O sea,
el hecho de que una persona, después de tanto tiempo, en 1965, le pasa esto, y hasta 1971 se vuelve a comunicar, no tiene ningún sentido. No. Yo pensaría que tal vez es una persona que o no está en este lugar, en este plano, Ujú. o nos está haciendo una broma, pero de muy mal gusto. Es que hasta para bromas está difícil. Es que es como la explicación esta, pues no, se quitó la vida, ok, sí, está bien. Pero, ¿y luego? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Y por qué las huellas de repente desaparecieron? Hay varias cosas extrañas. Y es que en la Antártida es muy, muy rara. Y nos hace sentir tan humildes a veces como seres humanos. Yo leyendo para este iceberg me quedé pensando bastante en las anomalías ocurridas a lo largo del mundo y de cómo la Antártida es la madre de todas estas cosas. Y de hecho, para mi nivel 2 yo traigo algo que es muy, muy extraño, que por el simple hecho de que esto exista, podría ya espantar a varias personas de visitarlas o dedicarse a investigar este lugar realmente. Y es que en 2018, esta historia, bueno, este caso o esta anomalía no es tan antigua, los geofísicos que trabajaban en la estación de Icebridge comenzaron a registrar algo que no tenía sentido. El hielo de la Antártida, así, pues, wow, cantaba. El hielo cantaba, así. Uh-huh. No era un crujido, ¿sabes? No era un estallido, no era un lamento así de la Llorona, no, no, no. Era una vibración sostenida, Uh-huh. profunda, que viajaba por cientos de kilómetros bajo la superficie como si el continente fuera un gigantesco, bueno, yo me lo imagino como un tamborzote grandote, ¿sabes? Uh-huh. Claro. El sobrenombre de este fenómeno, que lo descubrieron científicos y que fue científico por mucho tiempo, pero ahorita van a entender por qué es una anomalía, se lo pusieron así, incluso como en medio broma también, como medio así juguetones por el miedo que les causaba esto, y le pusieron el Singing Ice, o el hielo cantante. Ajá. Todo comenzó cuando unos sensores de viento enterrados alrededor de la plataforma de hielo de Ross captaron unas frecuencias anómalas tras una serie de tormentas. Las vibraciones no coincidían con ninguna fuente meteorológica conocida, y todavía más desconcertante aún, tenía un patrón. Había una continuidad. Uh-huh. Los datos mostraban unas variaciones repetitivas, casi rítmicas, por eso les digo que es como un tambor, que estaban moduladas como si algo estuviera moviéndose muy por debajo del hielo, de la Tierra. Era como escuchar la respiración de un gigante. Claro. De un gigante dormido. Los científicos creyeron en un principio que se trataba de un fenómeno acústico, por supuesto. Uh-huh. Pero pronto, bueno, ocurrió lo que siempre enciende las alarmas de la ciencia, ¿no? Porque estas vibraciones cambiaban Uh-huh. en respuesta a unos estímulos externos. Ok. Cuando el viento aumentaba, el canto también cambiaba, ¿no? Y Claro. cuando una tormenta cesaba, volvía también como a un patrón más calmado. Era como si el hielo estuviera respondiéndole al clima del exterior, haz de cuenta, ¿no? Esto del humor, como lo dije ahorita. Por eso cuando dijiste que la Antártida estaba de malas, ¿cómo dijiste? Que tenía mal humor. Traía mal Sí. humor. Dije, wow, es que Bueno. imagínate qué tan poco científico es esto. Claro. ¿Sabes? Al comparar estos datos como modernos con algunas grabaciones antiguas, un investigador detectó algo perturbador. Hubo una frecuencia muy similar que fue registrada en 1957, fíjate, 60 años atrás, durante una operación que se llamó la Operación Deep Freeze. Uh-huh. Pero el registro de esta Operación Deep Freeze fue clasificado. Entonces, lo único que sobrevivió fue una nota que encontraron ahí los científicos que decía: actividad inusual en el manto del hielo. Requiere análisis adicional. Ok. Esto es lo único que encontraron de algo similar al Singing Ice, ¿no? Pero, ¿por qué un sonido de hielo sería clasificado? ¿Por qué no estudiarlo, sabes? Digo, al final de cuentas, para eso están ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué
este sonido reaparecería exactamente 60 años después. Algo no encajaba aquí. Las primeras hipótesis fueron algo como muy sencillo, ondas de resonantes del viento, y probablemente muchas personas que están escuchando esto digan, bueno, es esto, ¿no? Son fracturas internas en el hielo, que se expanden, no sé, presión atmosférica, pero ahora sí que ninguna corresponde con la consistencia del fenómeno. Era así, algo rítmico, que estaba mostrando unos patrones y era paulatino y respondía al exterior. Entonces estaba muy raro. Durante un experimento hubo un equipo de estadounidenses que decidió enviar unas microexplosiones controladas para medir como la reacción de este canto. La señal que estaban midiendo pues el viento que cantaba, cambió abruptamente. Varios de estos sensores registraron un pulso que nadie pudo interpretar en el momento. Una onda de retorno que no venía del punto del impacto, que es lo que se esperaría, ¿no? O sea, explotas aquí la dinamita y la onda expansiva, pues esa es la que estamos detectando. No, parece que esas ondas expansivas habrían chocado con otra cosa, y era una cosa que se encontraba muy, muy lejos, como si algo estuviera respondiendo a esa misma vibración, pero desde muy lejos. Ok. Entonces está muy, muy raro. Como comunicación. Mira, ¿te acuerdas tú de aquel sonido del mar? El bloop. Al bloop. Ajá. Algo así. Ok. Pero aquí ellos estaban como pues intercambiando. Lograron comunicarse con eso. De alguna manera. De alguna manera. Sin interpretar. Algunos investigadores que ya se retiraron, de hecho, que estaban ya liberados del rigor académico, han propuesto 3 ideas muy interesantes, ¿no? El primero es que el canto proviene de unas cavidades gigantes subglaciales y ya, listo. Que es como la opción más viable. Más viable, digamos, científicamente, ¿no? Otra es que hay estructuras bajo el hielo, obviamente naturales, que vibran y esto emite este sonido. Y la tercera es que este canto es una especie de señal de un origen desconocido, güey. Ok. Sí, es natural, pero revela que este proceso o esto que está ocasionando este sonido es desconocido en la Tierra, güey. Si es artificial, no queremos que sea artificial esto, porque si es artificial, significa que hay algo que está activo bajo kilómetros de hielo de hace miles o de millones de años abajo en la Antártida. Algunos incluso mencionan que este canto podría ser una forma de ecolocalización de una especie. Como estas ballenas, ¿no? Pero algo enorme. Imagínate. Y que no sea, digamos, acuático. Algo terrestre, intraterreno, que está ocasionando este sonido. Es una locura. Y del contexto gélido también. Es una locura porque estas notas no crean que es un ruidito que escuchó alguien y que se puso a interpretar. O sea, estamos hablando de un estudio de personas que están ahí exclusivamente estudiando esto. Hay por ahí unas... la verdad es que no sé si sean grabaciones reales, pero hay unas... me he encontrado grabaciones de cómo suenan cuando se rompen, ¿verdad? No que se rompan, sino así como suena el silencio de la Antártida. Y pues sí, es un sonido gutural. Sí. Muy, muy grueso, que está muy impresionante. A ver si lo podemos poner así un fragmentito nada más para que la gente entienda que a lo mejor hablando. Así como que nomás enterradito un ratito aquí. Sí. Porque de verdad es muy sutil. Yo también lo he escuchado. O sea, y de hecho también he escuchado cuando se rompen así los glaciales. Y que caen de hecho los icebergs así y todo. Es sorprendente porque pues son unas mega cosas grandísimas. Claro, son megaestructuras, ¿no? Y suenan muy fuerte. Sí. Sin embargo, por eso te digo, o sea, si yo escucho eso, pues sí te digo, oh, es una bestia gigantesca. Claro. Pero ya que lo escuchen unos científicos y digan, esto no sabemos qué es. Es interesante. Nada más interesante. Con eso pasamos al nivel 3. Venga, nivel 3. Porque justamente en este nivel yo te tengo un caso que pues puede darnos también un poquito de ese contexto, ¿no? Yo quiero hablar acerca de un críptido que aparece en la Antártida. Uy. Y que fue registrado en una ocasión por un diario local,
y por también una tripulación oficial. Con diario, un periódico. Un periódico, Ok. un periódico Ok. local recoge la historia y además pues hay una tripulación, hay un capitán y personas involucradas. Todo esto pasa el 28 de abril de 1974, cuando un barco pesquero japonés llamado Kompira Maru, especializado en el atún, navegaba frente a unas costas de Nueva Zelanda rumbo a las aguas frías de la Antártida, y era en teoría una jornada de trabajo pues normal. Iban a utilizar las redes de pesca normales, estaba un viento que describen como viento cortante, muy rutinario todo el tema, pero al final de cuentas todo iba bien. El primero en ver algo fue el capitán Kimura, que es la persona que pues registró este hallazgo, ¿no? Básicamente. Según el relato del agua, cuando se encontraban por la zona de la Antártida, empezó a emerger una cabeza grisácea, muy lentamente. Y luego se quedó en un silencio absoluto, observando, y esta criatura también no hizo ningún ruido al principio. La cabeza era tan grande que se veía perfectamente desde el barco, a una distancia. ¿Cabeza cómo? Una cabeza grande así en el agua, una cabeza redonda, grande en el agua. Los hombres calcularon que esta criatura medía entre 1.5 metros o 2 metros de altura, pero por lo menos eso es lo que alcanzaban a ver, la cabeza. Y eso es lo que medía la cabeza. Y eso es lo que medía. No sabían realmente qué estaban viendo al principio, pero era la cabeza. Después, ellos se dan cuenta que es la cabeza por lo siguiente. La criatura gira lentamente y de ella se ven unos ojos rojos, brillantes y enormes. Y se dan cuenta que eso, que medía casi 2 metros, era apenas la cabeza. Eran tan desproporcionados a esta cabeza que incluso, pues primero dijeron, tal vez si se tratan de fosas nasales gigantescas o algo. No, eran los ojos. La nariz no era destacable. Todavía no la alcanzaban a ver. Híjole. Estaba tan deforme esta criatura y tan extraña que de verdad no sabían ni siquiera si se trataba de alguna especie de mamífero o si era una criatura terrestre que estaba por ahí echada en el mar. Simplemente veían esa cosa que era de color gris, con ojos rojos brillantes, y no le alcanzaban a distinguir mucho más. Dicen que la textura la describen de diversas maneras. O sea, el capitán dice que era una textura parecida a la de los delfines. Justo me lo estaba imaginando. Pero hubo personas que decían que en realidad tenía como una textura más rugosa. Más como terrestre. Es que era una criatura que de hecho le llamaron monstruo, porque era demasiado aberrante. Era muy impactante verla. Algunos incluso dijeron que esta criatura tenía pelo. La bestia. Otros no estaban seguros. Lo único que se quedó claro en este diario fue que aquello no parecía un animal normal. Obviamente que todos entraron en un pánico colectivo, un terror. Pensaron que en ese momento esa criatura iba a acabar con todos ellos, y los marineros, sin saber cómo nombrar, le estaban viendo y decían, ahí está un hipopótamo, dijeron. ¿Y cómo va a haber un hipopótamo en la Antártida? Ok, como un hipopótamo. El hipopótamo coincide con esas descripciones. Podría ser algo así, pero ¿qué está haciendo un hipopótamo en la Antártida? Absolutamente nada. Y de hecho le apodaron el monstruo hipo. En aquel ¿sí? momento, en aquel barco, le dijeron el monstruo hipo. Así. A la madre. Cuando el barco regresó al puerto, los pescadores contaron lo ocurrido. Una revista local de Nueva Zelanda recogió el caso y lo publicó acompañado de un dibujo basado en las descripciones, que lo vamos a poner por acá, obviamente. Ok. Hoy sí. El resultado era una imagen muy extraña. Una cabeza colosal, ojos rojos saltones, mostraron una nariz deformada porque no hubo como tal una visión real de la nariz. No parecía una criatura, sino más bien parecía una bestia creada por la ficción, así tal cual. Y aquí viene lo interesante. O sea, realmente quien investigó el caso posteriormente encontró el periódico, el barco y las fuentes. El avistamiento no es solo un caso suelto. Hay un respaldo periodístico de todo esto. Pasaron más cosas. Como siempre,
surgieron muchas hipótesis. Obviamente pensaron que era una morsa, como en todos estos casos, cuando llegan a ver sirenas o cosas extrañas. Era una morsa porque tenía, pues, tal vez estas proporciones que ellos no conocían. Pero la cosa era rara porque era un barco que se dedicaba a ir a la Antártida. O sea, realmente ellos sabrían si era una morsa. Pues por supuesto, que es lo que siempre decimos. A ver, estos vatos no era la primera vez que estaban arriba de un barco. Y además hay que tener en claro que las morsas no viven en la Antártida como tal, viven en el Ártico. O sea, no coincide. No miden 2 metros. Realmente tampoco. lo que te puedes llegar a encontrar en la Antártida es un pingüino imperial y ya. Ajá. O sea, pero no te vas a encontrar una morsa. Por otro lado también hablaron de un elefante marino. Es un animal enorme con una especie de trompa y los machos grandes pueden llegar a medir hasta 6 metros. Una cabeza de 1.5 metros o 2 metros no sería imposible para uno de estos, pero pues los problemas están evidentemente en los ojos rojos extraños y en los comportamientos pues de esta criatura que simplemente nunca mostró como esta trompa o bueno, estas cosas como... Como que sí tuvo cuidado, porque se asoma y luego se vuelve a meter y ya, ¿no? Sí, porque al final de hecho ni siquiera se acercó a ellos como tal. Okay. Al parecer, de hecho, como que se estaba intentando ocultar de ellos, estaba como al pendiente. Okay. Eso es lo que, bueno, muchos destacaron de la crónica. Dijeron, tal vez si realmente esta cosa se oculta intencionalmente. Y tal vez hay otra hipótesis más extrema. Bueno, que esta es de las más extrañas, que tal vez es descendiente de una especie extinta de hace 27 millones de años llamado Desmotila, que es un antiguo mamífero marino con un aspecto extraño que igual vamos a mostrar en pantalla y ustedes digan pues realmente si les parece algo que pueda coincidir con esto, ¿no? Pero al final de cuentas el monstruo tuvo más avistamientos, o bueno, por lo menos avistamientos similares, o hubo otros que se asimilaron mucho a este. El 13 de febrero de 1933 también otro barco japonés llamado el Soya navegaba en uno de los lugares más hostiles del planeta, que es una zona de las más inhóspitas de la Antártida. Ya no estaba tan cerca de la zona de Nueva Zelanda, sino más bien por otros lados. En este lugar había otro capitán llamado, bueno, el capitán Matsumoto. Vio surgir también una criatura que no supo interpretar de primera instancia, por lo cual en aquel momento simplemente también le llamaron un monstruo. Era una cabeza similar a la del monstruo del hipo. Tenía un cuerpo destacaron la longitud del cuerpo de más de 10 metros, desde la cabeza a la cola. Era como un aspecto que dijeron, tal vez es como si el cuerpo estuviera como inflado. O sea, como que estaba blando e inflado, así lo describen. Pero estaba sin vida. No, estaba vivo. Era una especie también de aleta que tenía en la parte superior del cuerpo como una cresta en forma de sierra. Y también una cabeza otra vez de entre 1 y 2 metros. Pero la cosa es que para mí, o sea, digo, podría ser una zona como muy similar. No coincide tanto al 100%, pero la cosa es que viene otro patrón. Los ojos rojos otra vez. Ok. Yo no sé si se trate tal vez de alguna cría de este otro ser, o si sean tal vez de alguna fauna completamente desconocida que provengan de un mismo ecosistema de las profundidades de la Antártida. No tengo ni idea. Pues suena Pero la eso. cosa es que este registro también quedó estipulado por un capitán de una embarcación por la zona de la Antártida. Y no se me hace que deba ser una simple coincidencia. Debe haber algo relacionado. Por supuesto. Aparte de eso que mencionas de que lo asemejaron a una criatura extinta, y no es fascinante eso también. Digo, Sí. El hecho Por lo menos de que un pariente, ¿no? De un algo. pariente, una evolución, o bueno, porque nadie investiga eso, ¿no? Sí. También tiene su chicha, vaya. Sí. Uy. Bueno, y en realidad este monstruo, pues hasta la fecha, digo, no es que no ha sido visto como tal. Se ha hablado mucho de, digo, lo hemos comentado en otros episodios, de un monstruo mítico que se popularizó principalmente en internet, también por una embarcación japonesa sí. llamado el Ningen o el Ningen.
que también es un ser que este es más que nada, sí, tal vez más como una leyenda de internet o una leyenda urbana, que también se dice que Pero habita tiene ahí sus cosas Claro, similares, ¿eh? también. Son supuestos registros de embarcaciones. Este tiene el respaldo de que hay periódicos locales de la época que lo registraron. Ajá. El Ningen tal vez es una cosa más contemporánea. Pero yo no quito el dedo del renglón de que No. estos seres que pueden verse como entidades críptidas, tal vez más con un aspecto más antropomórfico, humanoide, puedan existir en la Antártida y tener una inteligencia tan grande que tenga la capacidad de ocultarse al mundo por conciencia. Y por también supervivencia. Por porque supervivencia. Así como aquellos maestros que se le acercaban al almirante Richard Byrd, pues nos estamos protegiendo también de ustedes. Así es. Porque sí, lo que toca al ser humano lo destruye. Ahora sí que es innegable, ¿no? Sin duda. Oye, yo para mi nivel 3, quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la teoría más extendida o más grande que se supone que existe en la Antártida? ¿Cuál crees tú? La teoría más grande de la Antártida. Pues yo creo que... Uy, es que se me hace muy difícil esa pregunta. Pero yo creo que pues yo diría dos. Ajá. Número uno, la de la Tierra Hueca. La entrada. La Y entrada número de polo dos, a polo. Ajá. y número dos, el fin del mundo. Ok, como en un tema de terraplanismo. Sí. Ok, fíjate, son buenas teorías. Pongan ustedes cuál creen que es la teoría más, digamos, respaldada o más expandida que existe con respecto a la Antártida. Lo pregunto porque yo me atrevería a decir que una de estas también teorías es el hecho de que ahí en la Antártida es donde se ubica, digamos, como la base matriz de una especie ajena a la humana, ¿verdad? Ajá, claro. También puede pasar eso, ¿no? Se habla muchísimo Sí. de que en la Antártida es donde supuestamente todos los países se pusieron de acuerdo y digamos, el punto en común es que existe una raza alienígena que se encuentra hospedada en la Antártida. Ujú. Esa es una teoría que existe. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque mi nivel 3 empieza a plantear y a coquetear con esta idea, porque conocemos la Antártida como el desierto congelado más grande del mundo, ¿no? Ya lo mencioné y es un lugar donde la temperatura natural del subsuelo debería de ser siempre la misma. Frío absoluto. No hay más. Sí. No hay más. Por eso, cuando los satélites comenzaron a detectar puntos calientes bajo los glaciares, Sí. que no presentaban una actividad volcánica conocida o algo así, este fenómeno se convirtió en uno de los misterios científicos más perturbadores del siglo XX, güey, y del siglo XXI también. Lo que debía ser un continente, digamos, inerte, frío, infértil, etcétera, reveló unas zonas donde el calor emerge, donde hay calor. Y no lo estamos produciendo nosotros y no lo está produciendo tampoco ningún volcán conocido. Como si bajo de todo este manto de hielo, bajo estos kilómetros de hielo, hubiese algo que está vivo, Ujú. algo activo, algo funcionando. Y así nació, digamos, la expresión, que es como una expresión prohibida entre los equipos de cartografía polar, que es los hotspots fantasmas. Ok. El caso más célebre de esto surgió durante unas observaciones de la NASA sobre el glaciar de Thwaites, una de las masas de hielo más inestables del planeta. Nomás para que podamos entendernos, igual vamos a poner una imagen por acá. Estos mapas térmicos mostraban una zona que emitía un calor como si hubiera una fuente energética enterrada. Ujú. Era demasiado grande para hacer un error y era demasiado localizada para hacer un fallo de medición también. En un reporte preliminar, hubo un analista que trabajó en esta expedición y dijo: las temperaturas no corresponden a ningún proceso geológico antártico. La fuente está fija y está estable, como si fuese una estructura. Fíjate, güey. Desde ese momento, esta anomalía dejó de ser un simple dato y se convirtió en un expediente. Empezó a investigar la gente que estaba pasando ahí. Ujú. El primer intento por tranquilizar, digamos, a la comunidad científica fue atribuirle este fenómeno a esta actividad volcánica. Ujú.
la actividad volcánica que está por ahí subglacial, etcétera, ¿no? Pero rápidamente los geólogos se dieron cuenta de que esa explicación no tenía sentido. Claro. Era un calor que no presentaba terremotos, no presentaba gases y no presentaba tampoco movimiento de placas tectónicas, nada. Era un calor que no se comportaba como un calor natural. El momento de la polémica empieza en 2014, porque hubo una filtración de unos mapas térmicos que vamos a ver si los encontramos, ¿no? Donde revelaron algo aún más extraño. Estos hotspots estaban alineados, todos, como si formaran un patrón geométrico enterrado bajo el hielo, güey. No eran así como unas manchas dispersas, que es lo que se pudiera esperar de una actividad volcánica. Eran unos puntos como discretos. Localizables. Ajá, separados entre sí por distancias similares o idénticas, güey. Ok. Era un mapa. Era algo que estaba ahí. Los científicos oficiales descartaron la idea, obviamente, en público, pero internamente de todo esto solicitaron accesos a mediciones militares de un radar todavía más profundo, y el acceso fue negado. No se los dieron. Los científicos fueron ignorados por gobiernos para bajar, digamos, los recursos para hacer la investigación pertinente, pues, ¿no? En 2017, investigadores chilenos informaron que uno de los hotspots coincidía con un área restringida, güey. Se supone que esto pudiera albergar instalaciones subterráneas no declaradas de una potencia extranjera. Fíjate, todavía ni siquiera aquí metemos a esta teoría que te decía de una base subterránea alienígena. No. La lógica de los chilenos en este caso fue, bueno, a lo mejor y hay una potencia que tiene ahí una base y que es secreta, o vete a saber, pues, ¿no? Sin embargo, cuando ellos, digamos, meten el reporte o algo así, nadie nombró nada, nadie levantó la mano, y nadie dijo nada. Lo extraño es que esta presencia, al mismo tiempo, digo, si hubiese una base subterránea ahí de algún país, sí, claro, no explica el calor. No explica el calor, acuérdense que es la fuente del misterio este. Como estructuras artificiales, tal vez. Unas estructuras artificiales, güey. Las lecturas, de hecho, satelitales de este calor, dicen algo todavía que es todavía más aterrador, que estos hotspots tienen siglos y quizá milenios activos. Esto es imposible, ¿no? En 2019, un equipo conjunto de análisis sísmico detectó algo que puso este misterio como en otro nivel. Los ecos que provenían de las zonas calientes no eran de las rocas fundidas, sino de un material sólido, con una densidad que ellos describen que es semejante al metal, güey. Entonces, pues me suena a eso, ¿no? A ver, como estructuras artificiales. Si es verde, si hace como perico y parece un perico, pues es un perico, ¿no? Sí, sí. Y además, pues existe esta posibilidad, ¿no? Siempre de lo que se ha pensado en la Antártida, de que las civilizaciones antiguas tal vez habitaron este lugar, pues hace miles de años. O se fueron para allá a escapar, o todas estas teorías de la tierra hueca que hablan de que los polos existen en estas puertas que pasan de un lado a otro y que por ahí se entrelazan todas las cuevas. O sea, este tema cuidado, también, digo, lo he platicado con amigos de nosotros, el tema de las pirámides de la Antártida, que, bueno, yo por ahí he encontrado, y digo porque lo he investigado, y realmente la ciencia dice claramente que eso se trata de fisuras totalmente geológicas del hielo. Hablas del cubote, ¿no? Hablo de, en general, las pirámides que se avistan desde la satelitales. Ajá, de fuentes satelitales o vista aérea, ¿no? Que hay fotografías aéreas también. Que llegan a verse como estas pirámides, así como las del antiguo Egipto, ¿no? Sí. Pero ya gélidas. Y dice la ciencia, no, pues que son fisuras del hielo. Pareidolias. Son pareidolias. Sí. Y la verdad es que a mí la teoría, bueno, cuando la leí, o sea, tal cual es una explicación científica de cómo sucede el proceso, y bueno, es tan rebuscado que yo la verdad no lo entendí mucho. Total. Y dije, ok,
lo compré en aquel momento. Pero ahora mi visión ha cambiado un poco también. Porque digo, es que sí es muy fácil enrollarme con eso. O Por enrollar a la supuesto. gente con esto. Y es una falacia muy conocida en el mundo de la ciencia, la falacia de opulencia, creo que se llama, o corríjame en los comentarios, que habla de que si tu argumento tiene más palabras de lo necesario, es que tu intención es confundir a tu igual con el que estás conversando para confundirlo y que se quede, Y que tu verdad es más sí, válida o sea, que la que usan suya. palabras rebuscadas, etcétera, para... Como los debates. Como en los debates. Pues se usa mucho en debates, son leyes lógicas, pues vaya. Claro. Pero fíjate, aquí pasa algo distinto porque a diferencia de, digamos, como otras anomalías, etcétera, este caso de los hotspots fantasmas en la Antártida sí terminó siendo sellado, sí como algo extraño, como algo que no tiene explicación, y con un término técnico para explicar el calor. Obviamente porque a estos científicos les rinden cuentas también los países. Les dicen, oye, pues no puedes estar investigándome algo y luego no decirme qué es, ¿no? El término técnico para los hotspots fantasmas es fuente térmica autosustentable. Ok. ¿Qué significa esto? Que esto es algo que está generando calor para sí mismos. No es el calor como resultado, ¿sabes? Sino más bien están buscando calor y lo están generando. Ok. Entre los investigadores hay un rumor y quizás yo ahorita les hable un poquito más de esto, pero dicen que es un objeto, güey. Ok. Dicen que es un objeto que es más grande que un edificio, que es más completo que una formación natural y que bueno, bajo el hielo existe esta estructura que está enterrada hace miles o millones de años y que aún está activa, aún está encendida. No sé qué pensar de esto, güey. Y digo, es algo que es muy fácil, como te digo, la teoría. Claro. Sí, allá en la Antártida, ¿no? Pero luego ves esto y dices, a la bestia, güey. Puede que sí, Sí. ¿no? ¿Y Claro. dónde más estuvieran? En Alaska. También. Claro. Oye, pero pasamos Wow. al nivel 4 porque Venga. justamente en este nivel 4, yo quería hablar de algo muy por el estilo y que creo que se va a conectar bastante. Quería hablar del muro de Ross. Claro. El muro de Ross es uno de los debates más grandes de la Antártida Sí. en términos de la ufología, de las teorías conspirativas, del terraplanismo. Bueno, Sí. se habla que el muro de Ross es literalmente el lugar donde se delimita nuestro mundo Se acaba. y el mundo del prediluvio, si quieres, Sí, ¿no? Lo sí. que quieras. Pero bueno, la historia va de que en 1841 el explorador británico Sir James Clark Ross llegó con sus barcos. Por eso es el muro de Ross. Exacto. Ah. Llegó con sus barcos a una zona desconocida al extremo sur y frente a él vio unas costas que parecían prácticamente una pared. Una pared gigantesca, blanca. No, así te funde el cerebro en esa época. Era ver básicamente eso, güey. una estructura que limitaba al mundo a lo que él podía ver. Eran kilómetros y kilómetros y kilómetros, tan alto y tan uniforme que parecía prácticamente construido. Los relatos de la época hablaban de un muro perpendicular de hielo que cerraba el paso hacia el interior del continente. Ese muro en realidad era la parte frontal de la plataforma del hielo de Ross, el mayor bloque de hielo flotante en la Antártida y probablemente del mundo. Del mundo, quizá. Tiene un tamaño equivalente más o menos a Francia, es decir, más de 500,000 kilómetros cuadrados. Es una locura. Es una locura. Su espesor llega a ser de varios cientos de metros, varía dependiendo en cada zona. sección, En ajá. cada zona. La parte, perdón, que vemos desde el mar es un acantilado de decenas de metros de altura, una muralla blanca casi que parece recta, o sea, visualmente parece recta. Obviamente no lo es porque es una formación de hielo, entonces no va a ser perfecta, pero sí puede dar ese efecto visual, ¿no? Para un marinero del siglo XIX, encontrarse de golpe con esta pared infinita No, pues. era
prácticamente decir, bueno, aquí se acabó el mundo, ¿no? Ujú. Aquí terminó. Aquí es donde el muro de Ross delimita lo que ya no puedo llegar a ver del otro lado. Y bueno, saltamos más o menos un siglo adelante. Terminando el segundo conflicto mundial, empieza el conflicto frío y Antártida deja de ser pues un paisaje simplemente remoto y empieza a ser como un escenario estratégico, como lo hemos mencionado Mira, sí. a lo largo de este episodio. En 1946 y 47, cuando pasa la Operación High Jump, que tiene mucho que ver con todas las historias, pues es ahí cuando se habla de Richard Byrd y todo esto. Y también, evidentemente, pues hablan de este muro, ¿no? Imagina este detalle, ¿no? Construir una base sobre un bloque de hielo flotante del tamaño de un país, justo detrás de ese acantilado blanco. Para algunos era imposible, pero para otros era el primer paso a ver lo que se esconde más allá del muro. Sí. Y era un plan que se cree que tenían los estadounidenses en aquel tiempo. Ok. Las operaciones posteriores, como Deep Freeze, y la instalación de bases permanentes en el área del Mar de Ross, reforzaron la idea de que el sector del continente blanco tenía algo especial. Tenía la geopolítica, por supuesto, detrás y tal vez tecnología oculta, lo que tú quieras, pero también había mucho misterio detrás de qué más, qué oculta este lugar. Y durante décadas el muro de Ross era visualmente eso, un acantilado descomunal de hielo, pero en los últimos años la ciencia empezó a mirar por debajo del muro. Un equipo de científicos de Nueva Zelanda perforó la plataforma en una región remota y tras atravesar 500 metros de hielo encontró algo que nadie esperaba. Una caverna gigantesca, como una catedral de hielo invertida, con un río de agua de deshielo fluyendo bajo de la plataforma. ¿Qué? Cuando introdujeron una cámara hacia el río subglacial, vieron algo que estaba más impresionante, un ecosistema oculto, seres extraños, llenos de pequeñas criaturas parecidas a camarones, que de hecho sí tienen su nombre y todo, moviéndose por la oscuridad total. Era un mundo totalmente vivo, un mundo, Por supuesto, por pero supuestísimo. con muchísima vida. Wow. Decenas de kilómetros hacia el interior. Bajo ese hielo había vida. Y posiblemente, pues mucha más de la que ellos pudieron llegar a estudiar. Debajo del muro, encuentran, pues obviamente que existen más cavidades y más cosas que tendrían que estudiarse después. Y estudios del relieve enterrado bajo el hielo han revelado que la península antártica hasta el Mar de Ross se extiende uno de los sistemas rift, que son fracturas de la corteza terrestre más grandes del planeta, con decenas de volcanes subglaciares ocultos bajo estos kilómetros de hielo. A la madre, Imagínate güey. lo que hay aquí. Y bueno, con este contexto no hubo mucho más que esperar acerca de los científicos, porque obviamente iban a querer investigar más de todo Por eso, ¿no? supuesto, qué fascinante. Es Navidad, ¿sabes? Pero lamentablemente, más allá de que está muy limitada la investigación por temas evidentemente de presupuesto y de complejidad, en muchos ha habido mucha desinformación. Qué fuerte que a estas alturas de la humanidad haya lugares en el planeta que de verdad no podemos hacer nada al Sí. respecto, ¿verdad, güey? Incluso, zonas boscosas. No, el bosque, la selva, en el Sahara, en el desierto. Hay muchos lugares que no se pueden. No nomás es el mar, ¿eh? Exacto. O sea, hay mucho más. No nomás es el mar y las zonas árticas, sino también pues, lugares que tal vez sí creemos que son más accesibles. Pero bueno, en muchos rumores de internet se empezó a hablar de pues la muralla de hielo, así. No se habló del muro de Ross, se hablaba de una muralla de hielo como una edificación básicamente construida o diseñada tal vez por inteligencias superiores. Y sobre todo con esa intención de ser una muralla. Pues. Exacto, para proteger al mundo o para aislar al mundo del verdadero mundo, donde se dice que pueden habitar, pues sí, los míticos Nephilim, del libro de Enoch, por eso se conectan estos temas. Sí. Y hay por ahí un paisito, un Tartaria por ahí, ¿no? Claro, También dicen. bueno, él fue uno de los que habló del tema, pero realmente eso ya se hablaba. O sea, este tema tiene muchísimos años hablándose y por ahí, o sea, se dice también que estas tierras ocultas en realidad pertenecerían totalmente
a otro ecosistema que no se parece a la Antártida. O sea, realmente cruzando ese muro probablemente podríamos llegar a ver, o sea, esto según estas hipótesis, que no llegan a ser teorías, son más hipótesis. Claro. Podrían llegar a ver lo que vio Richard Byrd, tal vez aquel día. Es que puede ser, ahorita que estabas mencionando estas cuevas subglaciales, qué fácil sería para Richard Byrd a lo mejor haber entrado a una de estas. Claro. O también a la base 211 o la operación High Jump. Todas estas cosas tienen que ver con el muro de Ross. Lo que sí es cierto es que el muro de Ross sigue teniendo una gran cantidad de misterios, por esto que comenté, o sea, por esta cantidad de descubrimientos científicos que no se han podido investigar al 100%. Hay otros lugares que ahorita, de hecho, para el siguiente nivel te voy a dar otro lugar que también para mí es uno de los más misteriosos de la Antártida. Y digo, es medio spoiler del otro nivel, pero la verdad es que el muro de Ross a mí me parece de los más fascinantes porque es pues es un gran cubo. O sea, no, es un gran cubo de hielo con nada. Con nada. Es que no tiene por qué haber algo. Es un realmente. país de nada, es un país de hielo. O sea, Fíjate que para mi nivel 4, yo también estaba fascinado con el muro de Ross, ¿no? Que ya ves que platicamos y digo, es de las cosas que se hablan muchísimo en internet del muro de Ross y tiene que ver con el terraplanismo por ese hecho, porque dicen que pasando el muro de Ross, pues te caes. hay un abismo. Ajá. Sí. Hay otro lugar que es la anomalía de Wilkes, o Wilkes, ¿no? No sé si te ha tocado ver de esto, pero esto está ubicado al este de la Antártida y no solo es el mayor objeto de alta densidad, digamos, enterrado en la Tierra. Es un enigma que no encaja en ningún modelo geofísico conocido. Y yo sé que todo lo que voy a decir ahorita, a lo mejor va a haber alguien en los comentarios que va a decir, no, sí, mira, puede ser esto. No, Ok. no lo es. Porque esto tiene investigándose por lo menos desde el 2006. Ok. Entonces ya tenemos 19 años de personas de la NASA y de varias agencias gubernamentales que se están dedicando a investigar esta anomalía de Wilkes. Esto, verás, en 2006 precisamente, durante una misión conjunta entre la NASA y universidades estadounidenses, estaban intentando como mapear y topografiar el continente. Es algo que, por más que se ha intentado, todavía no se termina de amarrar bien, Sí. pues, ¿no? En ese momento, estos instrumentos que llevaron de mediciones, etcétera, detectaron algo que jamás habían visto. Era una región de miles de kilómetros que generaba una atracción gravitatoria anómala, güey. ¿Te acuerdas de mi nivel 3? De los hotspots fantasmas. Hay varias personas que conectan esos hotspots fantasmas con la anomalía de Wilkes. Y de hecho por eso quise traerlas en ese orden. Porque de alguna manera están conectadas unas con otras, pues, ¿no? Imagínate algo de miles de kilómetros que genera una atracción gravitatoria, güey. Como si debajo hubiera una masa inmensa de material extremadamente denso, güey. La anomalía tenía una forma ovalada, con un diámetro aproximado, y escucha bien, güey, de 3020 kilómetros. Y dicen que de un espesor de al menos unos 50 kilómetros. Era tan grande, es tan grande, porque todavía existe, es tan grande que su densidad alteraba la lectura de las órbitas satelitales. Así. Ok. De eso estamos hablando. Un investigador escribió en un informe interno que nada de este tamaño debería existir, güey. Y mucho menos estar enterrado de forma tan perfecta en la Antártida. Sí. La reacción inicial de todo esto, pues obviamente fue científica. Les digo, estos no son personas que van a lucrar después con un libro. Son científicos que están intentando descubrir lo que nunca nadie ha hecho. Ningún ser humano ha llegado aquí. Entonces todas las explicaciones empiezan con una rama científica. Pero el desconcierto llegó rapidísimo. No existe un proceso natural que explique una masa tan gigantesca y tan homogénea que esté enterrada. Porque si fuera así, pues ya tuviéramos varias en el mundo, varios ejemplos. Sí. Para calmar todo esto, la hipótesis más razonable fue ofrecer una causa conocida, obviamente, un meteorito. Y es que ya imagínate meter un meteorito aquí,
O sea, ya de entrada es extraterrestre, ¿no? Sí. Un impacto meteórico masivo, tal vez hace unos 250 millones de años atrás, que si le sumas un poquito más a la teoría, pudiera haber extinguido, digamos, el área, la etapa de nuestro planeta llamada el Pérmico, ¿no? Ujú. Era una explicación elegante, sí, tranquilizadora y profundamente insuficiente también. Sí. ¿Por qué? Porque las inconsistencias aparecieron casi de inmediato cuando dijeron esto. La cuenca que debería acompañar a un impacto de este tamaño, te recuerdo, 320 kilómetros de diámetro. Sí, es una locura, ¿no? Obviamente la cuenca, o sea, el hoyo, el cráter hubiera sido muy grande. Además, esto es la parte como más loca. La forma de esta anomalía, estos 320 kilómetros por 50 kilómetros así de altura, esta anomalía es muy regular. Ujú. No es así una piedra, ¿sabes? Que igual si hubiera caído una piedra de ese tamaño, la piedra se pulveriza. Sí, pero es algo Es algo que está formado y está regular. esférico. Era como si este supuesto meteorito hubiera entrado a la Tierra sin destruir nada y se hubiera enterrado a sí misma. Fíjate que ahorita busqué así como unas imágenes de esto y me encuentro así como imágenes, no sé si se refiere a eso, pero es un tipo de esfera que aparece. Digo, obviamente no es real la imagen, pero Es como un render. es como un render. Es que recordemos que esta anomalía está enterrada Sí, en el hielo. No es que la vieron. claro. Es algo que está enterrado que mientras ellos están haciendo un análisis topográfico apareció. Y pues, de la hecho anomalía. aparecen aquí los análisis topográficos Es una locura, güey. con la sonda ahí del calor emitiéndose. Hay un investigador que dijo, si esto fue un meteorito, es el meteorito más educado del universo. Dice. Porque dicen, no tiene sentido. Llegó a posicionarse. Ahora, si estamos ya coqueteando con la idea de que esto llegó del espacio y llegó y se acomodó, Ujú. o sea, ¿qué te suena, güey? Y de hecho generó generó un cráter incluso, ¿no? O sea, Ajá. se enterró por sí sola. Pues estaba muy interesante. Si esto es artificial, ya que estamos aquí, si esto es artificial, sería la estructura también más grande jamás detectada en el planeta. Ujú. No, o sea, contando ya las cosas humanas, ¿eh? Ujú. O sea, contando las cosas humanas, esto ya sería también lo más grande jamás hecho. Cuando las primeras interpretaciones empezaron a circular, varios equipos científicos solicitaron algunos permisos para perforar, digamos, el hielo para llegar a la región donde está la anomalía. Bueno, todo esto fue rechazado. Sí, claro. Primero fue rechazado por Australia y luego fue rechazado por Estados Unidos, que en realidad son, pues, digamos, los que están ahí más... Investigando. Pues que tienen como más poder dentro de la Antártida, tanto Estados Unidos como Australia. Australia conocemos que está pues ahí cerquita, pero está Nueva Zelanda y todo esto. La zona fue declarada ambientalmente sensible, pues aunque aunque no hay fauna ni flora, nada, solamente se declaró así. Y de forma no oficial se restringió el acceso a radares de alta penetración en esa región. Ujú. La explicación obvia es que se trataba de proteger, se trataba de que iban a proteger este territorio estratégico, ¿no? Pero la explicación real, si tú me lo preguntas, es desconocida. Ujú. Hay un eco, de hecho, que fue grabado en 2011 y fue descrito por un técnico como el retorno no era ruido, era un patrón, cosa que también se conecta con los singing eyes. Ujú. Entonces el singing eyes y los hotspots fantasmas Ujú. podría tratarse de esta cosa, güey, que está ahí, enterrada. Ujú. Obviamente- de los mismos. De la misma anomalía de Wilkes. Ujú. Obviamente, aquí podemos estar horas especulando de que esto es una civilización, Ujú. Claro. una nave colosal, un arca, una base subterránea, una máquina planetaria, pero pues nadie puede probarlo. Claro. Si la anomalía de Wilkes es natural, es la mayor rareza geológica conocida. Y si no lo es, entonces, bajo el hielo de la Antártida, yace una estructura que reescribiría absolutamente la historia de nuestro planeta, güey. Es fascinante Pues es como anomalía, yo lo ¿no? diría como la anomalía del mar Báltico, ¿no? Pero en este Exacto. caso sí hay una fotografía. Uy, qué Bueno, hay locura, varias ¿no? fotografías.
Pero me gustaría ver una foto de eso, a ver qué forma tiene. Blanca. Sí. Oigan, pero pasemos al nivel 5. Venga, vámonos. Porque, bueno, en este nivel ya descendemos hasta las profundidades del abismo, donde tal vez las cosas se difuminan al grado que incluso podrían parecer ficticias. Tal vez lo sean, tal vez no, quién sabe. Ujú. Porque justamente la historia que te traigo es acerca de el monstruo del lago Vostok. Oh. El lago Vostok también es un lago que es una estación básicamente rusa, por eso se llama así, lago Vostok, que son básicamente 4 kilómetros de hielo en la Antártida del Este. En este lugar pues se ubica el lago, que son de unos 250 kilómetros de largo por 50 de ancho en total, con unos miles de kilómetros cúbicos de agua dulce que han permanecido ahí. Se dice que entre 15 a 25 millones de años. Ok. En el 2012, tras más de 20 años de perforación, un equipo ruso consiguió llegar hacia esa agua subglaciar, atravesando casi 3.8 kilómetros de hielo. La perforación hizo un pozo estrecho que pues básicamente fue donde avistaron pues estos fluidos y cosas, que se dieron cuenta que ahí es donde empezaba realmente el agua y todo esto que en algún momento habitó, y ahí empezaron a estudiar el tema. En este contexto, con los años empezaron a surgir muchos rumores acerca de investigaciones que se han hecho ahí, pero que no se han hablado mucho en un terreno científico. Hay una historia que es moderna, surge en septiembre del 2012, en un artículo de un sitio en internet que pues se dice un sitio de noticias, pero realmente yo no sabría verificar si esto es un sitio como oficial así de noticias, porque al final de cuentas son como blogs. Sí, y se perdieron para siempre. Sí, además, exacto, o sea, hoy en día ya no están las páginas estas, pues. Uh-huh. Esto ya llegó a otros terrenos en los que se empezó a difundir en un grado que parece prácticamente una leyenda. O tal vez lo sea. Pero me gustaría hablar de eso porque creo que hay algo de verdad. Supuestamente, según esta historia, hay un científico ruso desertor llamado el doctor Anton Padalka, que le habría contado a las autoridades suizas lo que realmente ocurrió durante una expedición al lago Vostok. Un equipo ruso de 8 científicos perforó el hielo y descendió hasta el lago. Desapareció la comunicación de estos exploradores durante 5 días, y esto generó una preocupación en los equipos internacionales. Después se dice que estos reaparecieron, y el gobierno ruso afirma que oficialmente no encontraron nada de interés científico. Uh-huh. Y ahí quedó el tema. Pero este doctor Anton asegura que en realidad sí encontraron algo, y que 3 miembros de los originales 8 científicos fallecieron durante esa expedición. ¿Cuántos? 3. Y no fue por una cosa así como de un accidente de la misión. Fue porque algo que encontraron ahí era tan peligroso que logró acabar con ellos. Y ese algo lo bautizaron como Organismo 46B. Esto no es de la fundación, no es de eso. Yo también lo indagué, no es de eso. No es de la fundación SSP, que son leyendas de internet. Uh-huh. No es de eso. Esto se trata de un relato totalmente aislado, que es muy popular. Pero bueno, la cosa va de lo siguiente. A ver, sí. El relato dice que una especie de pulpo o calamar gigante mutante con capacidades sobrenaturales se manifestó en esta misión. Dicen que el tamaño de esta criatura tenía alrededor de 10 metros de longitud. Tenía no 8 tentáculos, sino 14 tentáculos. ¿Cómo? Habitaba las aguas más oscuras y sobreoxigenadas del lago Vostok, aisladas por millones de años. Esta criatura quedó ahí durante tantos años que nadie sabía de su existencia, y no hay ningún registro prehistórico que avale la historia detrás de una criatura con estas características. Dicen que tenía la capacidad de paralizar a sus víctimas hasta 45 metros de distancia, porque disparaba un veneno que paralizaba.
Tenía un camuflaje extremo. Podía hipnotizar a sus presas, haciéndoles básicamente sucumbir ante cualquier ataque que éste quisiera hacer. Y también hay una cosa que pasó durante que en el testimonio narra, ¿no? Que en el primer buceo exploratorio, el equipo baja con los trajes especiales para las bajas temperaturas. Según la historia, el organismo 46B desactiva las comunicaciones de radio de forma intencional. Uno de los científicos, el doctor Vinogradov, queda paralizado en el agua con una sonrisa tranquila en el rostro, como si se hubiera quedado como dopado o algo por el estilo. El organismo se le acerca, le toma con los tentáculos y dicen que le desprende la cabeza del cuerpo. Con una hazaña nada más. Estoy pensando mucho en esta criatura, O sea, estoy como... Después regresan todos por el terror que acaban de vivir y pues dicen después hay que investigar. En otra inmersión posterior, el equipo ve lo que parece ser un buzo humano acercándose. Pensamos que era uno de nuestros compañeros nadando hacia nosotros con su equipo de buceo. Cuando el más cercano se dio cuenta de lo que era, ya lo había agarrado y también acabó con él. Era una ilusión. La criatura supo manipular el entorno de forma que creyeron que estaban viendo algo, pero en realidad no era así. Más tarde, durante un enfrentamiento, la única mujer del equipo, al ver lo que estaba pasando y queriendo escapar y queriendo rescatar a sus compañeros, logra cortar uno de los tentáculos del organismo con un hacha. El tentáculo, separado del cuerpo, dicen que en aquel momento le arrebata el hacha y desciende. Entonces ellos salen y más tarde por la noche, cuando ellos están descansando en la zona donde tenían su campamento del equipo, donde dormían, este tentáculo vuelve a aparecer en zona terrestre y estrangula a la chica. El puro tentáculo. El puro tentáculo. Ay, pero sí suena como una historia muy, muy trágica para ellos. Al final, la versión de Padaka dice que el equipo consigue capturar al organismo 46B con una trampa subacuática y llevarlo en un método de contención vivo hasta la superficie. Y ahí es donde pues entra, digamos, que el tema geopolítico, ¿no? Que las autoridades rusas deciden callar el caso y bla, bla, bla. Queda y todo, ¿no? Según esta leyenda, en cuanto el organismo llega a las manos de las autoridades, el gobierno ruso oficialmente declara que no se encontrará nada de interés científico, como lo dije hace un rato. El doctor Padaka asegura que Putin quiere usar el organismo como un arma biológica para enfrentar, pues, diversas adversidades de tipo militar, ¿no? Ok. Qué extrañísimo, pero te voy a decir algo, O sea, desde que se confirmó la existencia del calamar gigante, todo es posible. Todo es posible, porque hay criaturas de leyendas que son completamente aberrantes y dentro de ellas estuvo el calamar gigante. Y tal vez usted, bueno, yo estoy de acuerdo que esto suena como una leyenda. Uh-huh. Yo lo quise traer al último nivel porque resulta que es una de las cosas que más me ha encantado encontrar acerca de la Antártida. Y justamente pasó en el lago Vostok, que es el famoso video que hemos mostrado. Por supuesto. Este famoso video que también es del proyecto Amanda, donde se introdujeron cámaras para... Bueno, eran para mediciones de otro tipo también. Sí, para perforar así, ¿no? Era para perforar, pero era para extraer material también de la ionosfera, como suele suceder. Okay. No es que se quiera estudiar como tal ahí, pero a veces pasa que cuando introducen cámaras, logran captar cosas. Uh-huh. Y de hecho... En ese momento, en el lago Vostok, captaron algo que fue totalmente extraño y no supieron explicar qué tipo de animal era ese. No, es que yo sí me quedo pensando, imagínate la evolución de los animales sin la interferencia del ser humano, güey. Y ahí no hay seres humanos. Entonces, las condiciones que, aunque parezcan muy violentas y agresivas para el ser humano en la Antártida, pueden ser también muy fértiles para otras especies. Sí. Entonces, realmente esta historia, si bien sí es cierto, parece un poco como de leyenda, tampoco hay que quitarle el ojo a la Antártida. Claro. Y yo, mira, para el nivel 5 yo también te traigo una historia. Esa historia se me hizo extremadamente rara y fíjate, yo nunca había escuchado algo parecido. Intenté encontrar las evidencias, pero ahorita van a ver cuáles son las evidencias
que no son muchas tampoco, pero fíjense, entre enero y marzo del 1964 llegaron al cuartel británico del Port Stanley unos telegramas. Eran rutinarios, ¿no? Eran unos informes meteorológicos, inventarios, solicitudes, etcétera, ¿no? Pero con el tiempo aparecieron otros que primero fueron como unas quejas por unos ruidos subterráneos, que los investigadores describieron como vibraciones constantes. Ya dijimos que la Antártida sí es muy ruidosa en cuestión natural. Luego vinieron reportes de unas interferencias nocturnas, unas voces cortadas por ahí, unos susurros que parecían venir de debajo del hielo, y finalmente llegó un telegrama que decía: movimiento bajo el módulo oeste, el hielo está hueco, solicitamos evacuación provisional. La respuesta británica a este telegrama nunca llegó o nunca fue registrada. Lo que sí quedó fueron estos últimos 3 mensajes enviados por una estación llamada Estación Epsilon. Y es aquí donde la historia empieza, porque en la madrugada del 11 de abril, los operadores del Port Stanley recibieron el primero de los mensajes finales. Recibieron estructuras en el subsuelo no naturales. Repito, no naturales. Era un lenguaje, bueno, algo inusual, ¿verdad? Para unos científicos entrenados en geología y en glaciología. Claro. Pero lo verdaderamente extraño fue que la transmisión ahí mismo se cortó, abruptamente. Como si hubiese habido una interrupción física entre las señales, entre las antenas. Horas después llegó el segundo telegrama, que decía: se oyen voces desde abajo. No corresponden a distorsión. Inician al caer la oscuridad y ordenamos retiradas del módulo este. Si te fijas, la estación Epsilon quería salir de ahí. Eran voces, bueno, captadas por micrófonos enterrados para estudiar el crujido del hielo, y estaban empezando a escuchar cosas raras, ¿no? El equipo pensó que eran fenómenos acústicos, pero bueno, palabras que los investigadores jamás hubieran emitido es lo siguiente, porque el tercer y último mensaje es el más enigmático, porque decía: entrada detectada bajo el glacial, no se asemeja a cueva natural, debemos abandonar. Y ahí queda. El mensaje quedó truncado. Nunca continuó y nunca nada. La estación Epsilon dejó de transmitir, y 3 días después, un equipo enviado para verificar el estado de la estación regresó con algo que es indescriptible, güey. En la estación Epsilon no había nada. Ok. No había nada. Como que se hubieran llevado todo. Cuando el equipo de búsqueda llegó, no encontró restos del módulo, ni antenas, ni depósitos, ni cables, ni huellas. No había estructuras, no había marcas en la nieve, no había señales de fuego, no había nada. Era como si la base jamás hubiera estado allí. El equipo perforó el punto exacto porque dijeron: bueno, una tormenta algo se los llevó, etcétera. Claro. Bueno, a 30 metros encontraron una cavidad parcialmente colapsada, con unas paredes lisas así de hielo, curvas así, como si hubieran sido desgastadas desde adentro, no excavadas desde arriba. Una cavidad natural, vaya, entre el glacial, ¿no? En el reporte interno, uno de los geólogos escribió una frase que luego sería censurada. No se trata de una cueva, se trata de un pasaje o algo similar. Ese documento nunca volvió a aparecer, se clasificó, y al regresar, el equipo de rescate esperaba que Epsilon fuera declarada pues como eso, ¿no? Una base perdida. Claro. Como algo que hubo un accidente. Una declaración de algo, ¿no? En cambio, la orden que recibieron de arriba fue eliminar todo registro de esta estación. Quemen todo. Quemen todos los papeles. Así, güey. Como la KGB. Como la KGB. El archivo, en vez de decir sensible o clasificado, decía no existente, güey. Y a mí me pareció como terrorífico, porque
la estación Epsilon sigue oficialmente sin existir. No hay coordenadas, no hay nombres de la tripulación, no hay rastros. Pero sí existen los 3 telegramas, pues. Estos 3 últimos mensajes de unos hombres científicos asustados buscando ayuda. Curioso. Queda como... Curiosísimo, Queda así como como justamente, o sea, como este relato del organismo, ¿no? Pues al final, la única evidencia es algo que puedes, sin bases, pues considerar como algo ficticio. Te voy a decir cuál es la evidencia de estos casos del nivel 5. Que, mira, me voy a tomar la libertad de agarrar tu nivel 5 también. Yo creo que la evidencia de estas historias son los 4 niveles arriba que contamos, güey. Sí. En la Antártida pasa algo raro. Así es. Muy raro, güey. Y es imposible ocultarlo. Por más que quieran ocultarlo. ¿Cómo ves? Pues muy bien. Vámonos, que ya me dio frío. Oigan, pues muchísimas gracias por llegar hasta el final de este iceberg. De verdad que teníamos muchas ganas de hablar de este lugar de la Antártida porque pues es un lugar enigmático que merece la pena existir en el canal un poquito más constante que como lo hemos estado dejando relegado. Porque con la Alaska sí lo hemos hablado más veces. Más. Aunque te voy a decir, más en otros canales que en el nuestro. Claro. Porque a lo mejor ya Alaska nada más tiene también ese, no nos hemos puesto a checar, pero a lo mejor exactamente. Yo creo que sí. Pero bueno, igual pongan en los comentarios si les gustaría un iceberg de Alaska. Estaría muy bien. Pónganlo en los comentarios y por supuesto que los tomaremos súper en cuenta para una siguiente entrega. Gracias por llegar hasta este punto. Si te ha gustado, deja tu like. Suscríbete a este canal si eres nuevo o nueva o no estás suscrito y ya tienes rato aquí viendo los videos. Te invitamos a que te suscribas, sobre todo para que te enteres de los videos, porque luego, oigan, ya sacaron este video, ya lo sacamos. Nada más que tienes que suscribirte para enterarte. Me puedes seguir a mí como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mike Mike que estuvo atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y los sigan. Así ¿Qué te pareció mi modulación de radio? Bueno, hay que mejorarla. Yo creo. Gracias a todos. Ahora sí, nos despedimos. Estamos, creo que de los últimos videos de este año. Muchísimas gracias. 2025. Gracias a todos. Y nos vemos en un próximo video. Feliz año, feliz Navidad o feliz lo que sea.